Hola chicos, soy la profe Cami. Me alegra mucho poder saludarlos. Espero se encuentren todos bien junto a sus familias. También nos vamos a vernos prontamente en clases Zoom. El propósito de este video es explicarles el material, la nueva entrega que vamos a hacer, que para esta entrega, que sería la sexta, nos cambiamos de unidad. Anteriormente lo que estábamos viendo era ADN, ahora vamos a empezar a ver lo que es microorganismos, ya sistema inmune. Así que para esta entrega, para esta guía, hay un material extra que les voy a mostrar para que vamos trabajando en eso. Y no vamos a trabajar directamente con el libro, solamente con el material extra, ¿ya? ¿Por qué no usa el texto? Porque en general el libro trae muy poquita información sobre el tema que vamos a empezar a ver, que es bacterias, ¿ya? Así que por eso es que decidí usar el material extra y no el texto. Bien, esta es la guía que yo les voy que vamos a trabajar, que es la guía que tengo preparada para ustedes. Y primero siempre, recuerden que en la parte superior están mis datos, ¿cierto? Mi correo y el número de teléfono, el número de WhatsApp si es que tienen dudas. Esta es la guía número 6, vamos a trabajar solo en microorganismos y el objetivo de esta guía es conocer y comprender generalidades de los microorganismos y características de las bacterias, que sobre todo lo que vamos a trabajar acá son bacterias. Bien, lo que les decía era el tema de las instrucciones, ¿cierto? Que hay una presentación adjunta, por favor búsquenla, porque de repente se van extraviando, así que necesitan esa presentación para trabajar la guía. Entonces, lean la presentación y luego la guía, ¿ya? Vamos a ir, les voy a mostrar al tiro esa presentación para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Esta es la presentación para trabajarla, que la vamos a trabajar también en clases Zoom, así que no voy a profundizar mucho esto, ¿ya? Solamente le he mostrado algunas cosas. Ese material para guía de estudio número 6, ¿cierto? Es biología en cuarto medio. Lo primero que sale son las definiciones, ¿cierto? De lo que es un microorganismo. ¿Ven? ¿Qué es un microorganismo, cierto? Definiciones que aparecen, que también les voy a preguntar en la guía, y por concepto general, un microorganismo es un organismo de pequeño tamaño, solamente es visible al ojo humano, al microscopio, no es visible al ojo humano, ¿ya? Y que en general se están asociados siempre a enfermedades, pero no siempre son todos patógenos, no todos son malos, en general la mayoría son bastante benéficos para nosotros. Vamos a discutirlo también un poco más adelante. La clasificación, ¿cierto? ¿Cómo podemos clasificar los microorganismos? Vamos a tener con organización celular, o sea, que tienen células, que son considerados seres vivos, y los que no tienen organización celular, o sea, que no están conformados por células propiamente tal, y no son considerados seres vivos. Dentro de los que tienen organización celular vamos a tener procariontes y eucariontes. Procariontes, todas las bacterias que existen, incluidas las arqueobacterias, que son unas bacterias un poco más primitivas, y los eucariontes, que vamos a encontrar hongos, protozoo, helmintos y algas microscópicas. Y los que no tienen organización celular, que no son considerados seres vivos, virus, viroides y priones. De todos estos microorganismos, los que nosotros vamos a trabajar principalmente son bacterias, hongos y virus. ¿Por qué? Porque en general son los tres microorganismos con los que nosotros más nos encontramos enfrentados a enfermedades. La mayoría de las enfermedades que nosotros padecemos son provocadas por estos tres microorganismos, así que son los tres que vamos a profundizar. Actualmente, ¿cierto? Estamos viendo esta pandemia que es provocada por un virus. También vamos a profundizar en lo que es coronavirus cuando entremos a lo que es virus, ¿ya? Acá algunas definiciones que yo les puse. Luego, aquí es para recordar, para que ustedes se acuerden de la diferencia entre una célula eucarionte y procarionte. Cuando vemos aquí, ¿cierto? Procariontes y eucariontes, las procariontes van a tener bacterias, eucariontes hongos, protozoos, pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? Generalmente lo confunden o piensan que el virus es una bacteria. No. Entonces, algunas diferencias acá, y aquí tienen una célula, ¿cierto? Procarionte, y acá tiene una célula eucarionte. Y ahí vamos viendo algunas diferencias. Acá está todo, solamente es llegar, leer, y después en la guía yo les pongo un cuadro comparativo. Acá nos vamos directamente solo con bacterias, ¿cierto? Van a ser organismos procariontes. Recuerden que procarionte siempre se refiere, son organismos mucho más primitivos y no poseen un núcleo celular. Sí poseen material genético, pero no está dentro de un núcleo. El material genético está disperso en su citoplasma.
y tiene una estructura siempre más simple que los eucariontes. Acá están las estructuras que va a poseer una célula procarionte. Luego vamos a entrar con clasificaciones de las bacterias, y acá yo les puse 3 modalidades de poder clasificar las bacterias. Una es según la tinción, según la estructura que tiene la pared celular, y acá se pueden teñir, que las tinciones se llaman Gram, ya es por un científico, un bacteriólogo, y desarrolló este método para poder teñirlas, y ahí se van a clasificar en las Gram positivas y las Gram negativas. ¿Cuál es la mayor característica acá? Es que las Gram positivas, si se tiñen, se van a teñir con esta coloración, que serían acá, fíjense, está mucho más oscuro, porque tienen una pared formada de péptidoglicano y ácido teicoico, ¿ya? Y las Gram negativas, además de peptidoglicano o peptoglican, tienen una membrana externa por fuera, que es de lipoproteínas y lipopolisacáridos. Y esta membrana externa lo que hace es que evita que la tinción ingrese a la célula, por lo tanto no se tiñen, fíjense que acá quedan como más rosadas, no quedan azul, y esto es una Gram negativa, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más esto, les voy a mostrar más imágenes en clase, pero más o menos eso es lo general. Luego, también podemos clasificar bacterias según su forma, y vamos a tener las principales formas, que van a tener coco, bacilos y espirilos, y también de acuerdo a cómo se van agrupando, podemos irlos clasificando. Un coco, ¿cierto?, va a tener forma redondeada, el bacilo es más bien alargada, fíjense, y los espirilos como una espiral. Entonces, cuando tengo 2 cocos juntos, se va a llamar diplococo. Cuando tengo 2 bacilos juntos, esto es un diplobacilo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, cuando yo tengo cadenas más largas de cocos, esto es un streptococo, cadenas largas de bacilos, streptobacilos. Y acá vamos viendo según los racimos, fíjense acá tengo 4, es una tétrada, cuando tengo ya muchos más agrupados, una zarcina, y fíjense que aquí esto parece un racimo de uva, es un estafilococo. También acá tengo un coco bacilo, que es una mezcla, ¿cierto?, entre los bacilos y los cocos. Y el otro que está aquí, estos son vibriones, que son parte de los espirilos, es como si fuese una coma, ¿sí? Tiene una especie como de boomerang. Eso es un vibrión, ¿ya? Y da igual, está todo definido acá al costado. La otra forma de clasificar bacterias también es según el lugar donde se va a encontrar la bacteria en el hospedero. En este caso el hospedero hablamos de, puede ser un humano o puede ser cualquier otro organismo que la bacteria va a infectar, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, vamos a tener 3 tipos, siempre nosotros vamos a estar hablando del humano. La idea y el objetivo de esta unidad es que logremos ver cómo el sistema inmune nos defiende y se prepara para responder frente a estos microorganismos. En este caso vamos a tener bacterias intracelulares facultativas, intracelulares obligadas y bacterias extracelulares. Las intracelulares facultativas se van a multiplicar, se van a reproducir en el medio externo, extracelular, fuera de la célula, y escapan a los microorganismos de defensa escondiéndose dentro de las células. Se van a reproducir fuera de la célula, pero cuando se ven amenazadas por nuestro sistema inmune, van a ingresar a las células. Entonces, eso significa que pueden vivir tanto fuera de la célula como dentro de la célula, ¿ya? Las intracelulares obligadas es que solo pueden vivir dentro de la célula y multiplicarse. Entonces, no pueden habitar afuera de la célula, solo dentro, por eso es obligadas. Y las extracelulares es que solo viven y se van a reproducir en el espacio extracelular, en el intercelular, ¿sí? Luego, la reproducción de las bacterias. Tenemos acá, la mayor característica es que las bacterias se reproducen por fisión binaria, y es que tienen una reproducción bastante simple y rápida. Y lo más importante de esto es que esta reproducción lo que hace es que a partir de una bacteria yo voy a generar 2 y van a ser exactamente clones de la célula madre. Eso significa que las células hijas son idénticas a la madre. Y aquí empezamos con un problema que tiene que ver con la variabilidad genética para las bacterias, ¿sí? La mayor característica de las bacterias es que tienen una gran adaptación al medio, y esa adaptación no es necesariamente por la reproducción, porque estamos hablando de que se generan clones, son idénticas, y esa variabilidad que logran la van a tener mediante otros procesos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, cuando una colonia se reproduce,
van a entrar, ahí empezamos con una curva de crecimiento, y todas las colonias de bacterias van a tener este tipo de crecimiento. Siempre vamos a tener primero acá, fíjense en el gráfico, una fase de adaptación en el crecimiento de las bacterias, que están viendo el medio en el que están, en este ambiente donde están, si es que hay suministro de nutrientes, ¿cierto? Y se están adaptando a estas condiciones. Es una fase de adaptación o de latencia, también se llama. Luego, cuando las condiciones son favorables para poder reproducirse, se van a empezar a reproducir en gran cantidad. Reproducción, reproducción, reproducción. Aumenta el crecimiento, ¿cierto? Esto es una fase exponencial. Y si las condiciones son muy buenas, entonces se van a reproducir mucho. Si las condiciones que tenemos acá no son buenas, entonces no se van a reproducir y van a quedar solo en una fase de adaptación. Luego, pensemos que se reprodujeron, ¿cierto? Fase exponencial, cuando el nutriente se empieza a acabar y además se empiezan a acumular gran cantidad de desechos, significa que las bacterias van a dejar de reproducirse y van a quedar en una fase estacionaria. Eso significa que no hay reproducción, ¿cierto? Que el número de reproducción y de muerte es igual. Tenemos una fase estacionaria. Y luego, finalmente, cuando ya los nutrientes definitivamente se acaban y los desechos sobrepasan, empieza la fase de muerte celular, donde las bacterias empiezan a morir en gran cantidad. ¿Sí? Eso es más o menos el crecimiento de toda una colonia bacteriana. Siempre van a pasar las 4 fases: adaptación, exponencial, estacionaria y muerte. Estas fases siempre van a pasar si es que las condiciones que tenemos acá son óptimas. Si las condiciones no son óptimas, o sea, si no hay suficientes nutrientes, las bacterias no se van a reproducir y se van a mantener en esta fase de adaptación. Acá es lo que les mencionaba anteriormente. Cuando unas bacterias se reproducen, se generan clones. Entonces, eso significa que todas las bacterias que existen deberían ser todas iguales entre sí. Ahora, eso no es así. Ahí también tenemos variabilidad dentro de las bacterias. ¿Cómo se genera esa variabilidad? Tenemos 3 procesos: conjugación, transducción y transformación. Y aquí, en general, todos estos procesos tienen que ver con el intercambio de material genético entre las bacterias, ¿sí? Entonces, ellas van intercambiando material genético y eso permite que vayan generando variabilidad en sus genes, ¿sí? Y esa variabilidad, obviamente, va a permitir adaptación, y mayor adaptación significa mayor sobrevivencia y reproducción. Por eso que las bacterias son microorganismos, o sea, son los organismos más antiguos que han existido en la Tierra, fueron los primeros microorganismos y todavía los tenemos. Entonces, estos procesos han garantizado el éxito biológico de las bacterias, ¿ya? Vamos a profundizarlo más en clase, pero esto para que ustedes más o menos entiendan la idea. Luego, aquí viene un poquito de cómo combatimos las bacterias. Y aquí tenemos a Alexander Fleming, ¿cierto? Y él descubrió que cuando cultivaba bacterias con un moho, con un hongo que se llama Penicillium, ¿cierto? El moho mataba esas bacterias y empezó a darse cuenta que el moho produce una sustancia que afecta a las bacterias, y esa sustancia es la que él extrajo de este moho y se originó el primer antibiótico, que es la penicilina, que es un éxito hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a profundizar acá, vamos a hablar también de los antibiogramas, cómo se aplican los antibiogramas, que a lo mejor alguno de ustedes se ha hecho alguna vez, y por qué es tan delicado el tema del antibiótico. De repente nos dan antibióticos para todos, pero en general un antibiótico es necesario solamente para las bacterias, ¿ya? Y lo último, que tiene que ver con las importancias de las bacterias. Siempre se asocian a las bacterias con enfermedades y con que todo es malo, y en general casi el 80% de las bacterias que existen son benéficas. Entonces, ese 20% es el que nos puede enfermar, causa enfermedades en algunos casos muy graves, nos puede llevar a la muerte, pero siempre, la mayoría, son muy benéficos. O sea, sin las bacterias nosotros no existimos. Y tenemos una gran cantidad de flora bacteriana en nosotros, que, o sea, sin esa flora bacteriana realmente no podíamos hacer los procesos que tenemos que realizar para sobrevivir. ¿Para qué se usan las bacterias? En la industria alimentaria, por ejemplo, para el tema de los yogur. Ahí tenemos bacterias, ustedes revisan la etiqueta, va a decir, ¿cierto?, que va a tener bacilos. En el control de plagas también se van a utilizar bacterias. En la descontaminación, también acá se ha visto buenos resultados para descontaminar aguas.
incluso para extraer metales pesados de alguna fuente de agua. Les voy a explicar un poquito más cómo funciona eso. En la flora bacteriana, lo que les hablaba recién, nosotros tenemos, ¿cierto?, una flora bacteriana normal que nos permite hacer los procesos de digestión y también nos permite activar nuestro sistema inmune y defendernos de bacterias que puedan ser patógenas. Esto es lo normal. Si nosotros nos enfermamos de repente, toda esta flora se puede echar a perder, se mueren estas bacterias y tenemos que reponerlas rápidamente, si no pueden causar enfermedades más graves. Pero lo más importante de las bacterias es esto que está acá, que tiene que ver con la descomposición en los ecosistemas. Siempre cuando un organismo muere, este organismo, su materia se incorpora nuevamente a la tierra, y en la tierra son las bacterias las que van a descomponer este organismo, y toda esa materia que hay ahí vuelve nuevamente al ciclo. Entonces, esto es lo más importante de las bacterias. Cumplen un rol biológico fundamental. O sea que aquí la recirculación de la materia sin las bacterias no existe. ¿Ya? Súper claro esto. Esto es lo más importante para todos los ecosistemas, para todos los organismos, no solamente para nosotros. Ahora, en la guía, que me interesa que vamos viendo, acá en la guía tienen la primera actividad, son preguntas, pero las respuestas son cortas, que expliquen qué es un microorganismo, 3 enfermedades que ustedes conozcan que son producidas por microorganismos, cualquier enfermedad de microorganismo, ya sea por un virus, por un hongo, por una bacteria, por un protozoo, cualquier enfermedad que ustedes conozcan. Explica por qué los microorganismos pueden ser considerados tanto beneficiosos como perjudiciales, lo que les mencionaba anteriormente, por qué los virus no son considerados seres vivos, explica cuál es la diferencia entre las bacterias gram positivas y gram negativas. Ahí ojalá puedan ahondar un poquito en la estructura, no solamente decir las gram positivas se tiñen y las gram negativas no. La idea es que ahonden en por qué las gram positivas sí se tiñen y por qué las gram negativas no se tiñen. Las diferencias entre las bacterias según el lugar de residencia en el hospedero, ya que expliquen cuáles son las diferencias. Luego, acá tienen diferentes microorganismos, yo les puse el nombre, fíjense, acá también les puse el coronavirus, y lo que ustedes tienen que indicar es que si este microorganismo es celular y el tipo, si es eucarionte o procarionte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí pondría en el coronavirus, esto sería acelular, nada más, porque si no tiene células no puede ser eucarionte o procarionte. Acá les puse el ejemplo. El minto, ¿cierto?, es celular y pertenece a eucarionte. Entonces, en cada caso tienen que ir haciendo lo mismo. Luego, un cuadro comparativo, que tiene que ver con la comparación entre una célula procarionte y una eucarionte, y esto es para que se vayan acordando un poquito. Igual les completé algunos cuadros para que sea más fácil de trabajarlo. Ya también está en la PPT, todo está en la PPT. Acá las imágenes son de bacterias solamente, y según la forma, ustedes tienen que ir anotando el nombre. Aquí, por ejemplo, esta imagen, esto es un streptococo, entonces esto está clasificado según la forma, solo notar el nombre. Y luego, acá son preguntas de selección, la mayoría son tipo PSU, ¿ya? Así que la idea es que las vayan respondiendo, las vamos a trabajar en clase. Hay algunas un poquito difíciles, yo creo que se van a dar cuenta. En caso de que no la entiendan, no saben cuál es o tienen dudas, déjenlas pendientes y la vamos a ir trabajando en clase, ¿ya? Porque este igual nos sirve bastante para preparar la prueba que viene. Hablo de la prueba de transición. Creo que eso, por ahora, chiquillos. Espero de verdad aclarar algunas dudas. De todas maneras, vamos a trabajar en clase. Toda la presentación y la guía también, vamos a ir revisándola. Así que es súper importante que ojalá puedan trabajar, avanzar. Si es que no entienden algo, déjenlo pendiente y lo trabajamos en clase después. Les dejo un abrazo enorme, enorme y nos vemos pronto.